Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aconteció que yendo de camino, por supuesto hablando de nuestro Señor Jesucristo, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Unos meses antes de la crucifixión, nuestro Señor Jesucristo visitó Jerusalén. Con respeto lo digo como que iba ensayando su ida al Calvario. Ahora, cuando dice aquí que aconteció que yendo de camino, se puede referir entonces a que iba dejando Jerusalén rumbo a Galilea, o que venía de Galilea yendo de camino a Jerusalén. Ahora, ¿cómo sé eso? Sabemos esto porque Juan 11 nos informa que la aldea de Marta estaba en Betania, 3 kilómetros a las afueras de Jerusalén. Ustedes pueden leer Juan 11 y 12 y podemos ver ahí en la geografía. Entonces, si iba de camino y estaba en Betania y estaba en rumbo a Jerusalén, entonces obviamente estaba en su camino a Jerusalén o ya de vuelta de Jerusalén pasando ahí por Betania. Y una lección que podemos aprender de esto es que el Señor, siempre lleno de compasión para toda la gente, predicó el Evangelio aún en las aldeas más humildes, aún en los pueblos más pobres. Él nos dice, yendo de camino, fue y entró en una aldea. Él no se dedicó solamente a entrar a las ciudades grandes, todo lo contrario. De hecho, la mayoría del tiempo lo encontramos a Él en los pueblos, en las rancherías, en las aldeas. Prueba esto el punto de San Pablo cuando nos dice: considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Mas por obra suya estamos en Cristo Jesús, el cual se nos hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Los primeros capítulos de Primera de Corintios nos dice esto San Pablo. El Señor fue a esa aldea, fue a ese pueblo, muy chiquito, una aldea, pero ahí fue a predicar el Evangelio. Ahora, volviendo a nuestro texto aquí, noten la última parte. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Algunos creen que se menciona a Marta aquí y no al esposo porque ella era viuda. Muy probablemente. Y por cierto, el esposo de ella se llamaba Simón el leproso, como vamos a leer en unos momentos. Simón el leproso. Pero el punto es, qué gran privilegio, qué gran bendición de esta mujer de recibir al Señor en su casa. Marta hospedó al Señor. Por supuesto, le recibió en su casa, pero lo más importante es que ya le había recibido en su corazón. El versículo 40 nos dice que ella le llama Señor. Bueno, hay predicadores, y ustedes a lo mejor han escuchado a algún hermano que les dice: imagínense que si el Señor fuera a tu casa, ¿cómo la limpiarías? Ibas a sacar todas esas revistas mundanas que te darían vergüenza si él las viera. No dejarías que tus hijos vieran ciertos programas de televisión. ¡Qué pena, qué vergüenza si está el Señor ahí! Todo muy limpio, nada de gritos, nadie se iba a enojar. Los hijos muy obedientes, muy buena actitud. Y nos reta al predicador: imagínense que el Señor va a su casa. ¿Cómo iban a cambiar? Bueno, hermanas, no se lo imaginen. Es una realidad. Si nosotros creemos el Salmo 139, si nosotros creemos Mateo 28, los últimos versículos, es una realidad que Él está con nosotros todos los días. Donde quiera que estemos, nos dice el salmista en el Salmo 139, donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Y ciertamente, una casa cristiana que está sucia es una paradoja. Es como decir agua seca.
Una casa una casa cristiana llena de inmundicia, por supuesto, es una paradoja. Una casa cristiana llena de enojos y griterías, insumisión, es una contradicción. Pablo nos dice con mucha razón, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, hago este punto porque creo yo que es un buen comentario sobre Marta recibiendo a Cristo en su casa. Pero lo hago porque después voy a decir otras cosas muy fuertes y vamos a pensar que no debemos de cuidar nuestras casas. No, de ninguna manera. Ahora, volviendo a nuestro texto. Por este pasaje, y Juan 11, sabemos que junto con Marta estaba María, por supuesto, y también su hermano Lázaro. Acuérdense, eran tres. Marta, su hermana María y Lázaro. Aquí no se menciona a Lázaro, pero también Lázaro vivía ahí en Betania con ellas en esa aldea. Y estoy de acuerdo con los que dicen que el Señor visitó ese hogar esos días para prepararlos para la prueba que tendrían con la muerte de Lázaro. Lázaro iba a morir. Juan 11 nos dice la historia. Nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a morir, ¿se acuerdan? Le avisaron, el que ama a su amigo está enfermo, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo no fue a visitarlo, ¿se acuerdan? ¿Por qué no fue a visitarlo? Él sabía lo que iba a pasar, él sabía que lo iba a resucitar, ¿se acuerdan? Muy bien. El punto es, el Señor Jesucristo sabía que Lázaro iba a morir, 6 meses tal vez en el futuro. Y por eso visitó Betania, por eso visitó a Marta, por eso visitó a María, para prepararlas para esa tragedia. Y es por eso que durante esa tragedia Marta le dice a nuestro Señor Jesucristo, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios lo hará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postero. ¿Cómo sabía eso Marta? ¿Cómo sabía todas esas cosas? ¿Cómo tenía esa confianza en el Señor? Porque el Señor les había enseñado, las había preparado para ese día. Especialmente María estaba preparada para ese día. Pues nos dice el versículo 39. Véanlo una vez más con sus propios ojos. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta María no era la Virgen María. Hay como 7 Marías que se mencionan en la Biblia. De hecho, más, porque Miriam, la palabra Miriam hebrea, es lo mismo que María. Entonces, hay más Marías en la Biblia. Era un nombre muy popular, como en nuestros días también. Ahora, esta María en particular, esta hermana de Marta y de Lázaro, tiene la honrosa distinción que siempre nos la encontramos a los pies de Cristo. Cada pasaje que se menciona a esta María siempre está a los pies del Señor. Y por cierto, el Señor, por así decirlo, la inmortalizó, aunque todos somos inmortales, pero particularmente inmortalizó a esta María en una historia que nos cuenta Mateo 26. Hay otros pasajes, pero quiero que la vean en Mateo 26. En Mateo 26 nos dice que ella hizo algo para prepararlo para la sepultura. Y el Señor registró esa historia en su palabra y desde entonces la conocemos y la anunciamos y se habla de esta María por esto. Vean Mateo 26, el versículo 6. Lo apunten por ahí, entre paréntesis los que apuntan Juan 12, pero quiero que lo vean aquí en Mateo 26. Mateo 26 nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 6. Estando Jesús, ¿en dónde? En Betania. ¿En casa de quién? Simón el leproso. Vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio, haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo,
que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta es esta María de nuestro pasaje. Y como aquí que nos la encontramos derramando ese perfume sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, enjugando sus pies con sus cabellos, también nos encontramos a esta mujer en este pasaje, en nuestro texto, a los pies de Jesús. Por cierto, estar a los pies de alguien era la posición de un discípulo. Por eso Pablo dice en el libro de los Hechos, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Muy honrosa distinción. Gamaliel era el rabí de rabís de ese tiempo, el erudito de eruditos, el doctor de doctores. Qué gran distinción de Saulo de Tarso. Pero María tuvo una mucha mejor y mayor distinción, porque María fue instruida a los pies de Jesús. A los pies de Jesús estaba María, mostrando, por cierto, así su humildad, su reverencia, estar a los pies del Señor. Pero lo más importante es que ella estaba escuchando la palabra del Señor. Es lo que nos dice nuestro texto, y esto es lo que quiero enfatizar. Sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y así aumentó su fe. ¿Se acuerdan del versículo de Romanos? La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es lo que quiero enfatizar. María estaba escuchando a Dios. María estaba escuchando al Señor. Cristo es Dios en carne. María estaba escuchando a Dios. Y tengo por seguro que no estaba escuchando acerca de cuánto está el blanquillo, el huevo en el mercado de Jerusalén. No estaban hablando de chismes. ¿Y supiste lo que pasó? Que la pequeña. Y supiste por supuesto que no estaban hablando de vanidad, ni de chisme, ni de precios. Estaba ahí escuchando palabras de vida. Estaba escuchando nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría celestial. Pudiéramos de alguna manera imaginarnos de qué estaba hablando nuestro Señor Jesucristo con María. A lo mejor le dijo, ¿sabes qué? Voy a volver a Jerusalén. Y no te sorprendas que me arresten. No te sorprendas, me van a azotar. No te sorprendas, me van a coronar con una corona de espinas, me van a crucificar, María. Pero al tercer día voy a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. ¿De qué le hablaría? ¿De qué profecías? De la profecía de Isaías 53 le explicaría por qué la cruz. Pero Señor, le pregunta a María, ¿por qué te van a crucificar? No es posible. Nuestro Señor Jesucristo le dice, mira Isaías 53 lo que dice. Por eso me van a crucificar, por el pecado del hombre, por tu pecado. ¿De qué profecías, de qué atributos de Dios le hablaría a nuestro Señor Jesucristo? Dios es amor. Le explicaría la omnisciencia de Dios, que Dios sabe todo, que Él puede todo, su omnipotencia. ¿De qué atributos de Dios, de su misericordia? ¿De qué le hablaría? Seguro que el himno no está mal cuando dice, escuchando cual María las palabras de su amor. Y sin duda alguna Él le habló del amor de Dios, que siendo aún pecadores, Él iba a morir por nosotros. Ahora, a diferencia de María, nos encontramos a Marta. Vean lo que está haciendo Marta. Versículo 40. Pero Marta, y el pero es en contraste, por supuesto, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ahora, quiero aquí que subrayen, se preocupaba. El problema realmente no eran los quehaceres. El problema es que estaba demasiado preocupada. Por cierto, a Marta nos la encontramos sirviendo al Señor siempre. En Juan ustedes pueden leer también. La encontramos ahí, sirviendo, ayudando de alguna manera. Pero su problema es que se preocupaba demasiado. Más de esto después. Para mí el problema principal de este versículo, en este texto, es que Marta se atrevió a regañar al Señor Jesucristo. Marta se atrevió a reprender al Señor.
Nos dice el texto, ahí en el original, que llegó de repente, acercándose, es una palabra de sorpresa, que llegó de repente, le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? O como dice otra versión, ¿qué no te importa? ¿Qué no te importa? O como dice una versión en inglés, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Tell her to help me. Don't you care? Las palabras muestran cierta reprensión, cierto regaño. Implican que el Señor es injusto, que el Señor es parcial. ¿Por qué yo tengo que hacer todo y ella no hace nada? Implican que el Señor no ama a Marta, que el Señor no le importaba la carga de su trabajo, la carga de sus problemas. Implican que el Señor no es bueno ni sabio, que Él no sabe lo que se debe de hacer. Según Marta, Él tenía que decirle a María que le ayudara. Mira, lo que tú debes hacer es decirle a ella que me ayude, esto no es justo. Y también, por supuesto, implican que María es floja, negligente. No está diciendo, yo estoy haciendo todo sola. Ella no hace nada. Ahora, todo eso era falso, totalmente falso, por supuesto. El problema no era el Señor y el problema no era María. El problema era la ansiedad de Marta. Estaba perturbada, estaba en un tumulto, como dice en el original, un tumulto. Y leemos en el versículo 41 la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a esto. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y aquí, luego notamos la gran compasión y paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Él muy bien pudiera haberle respondido a Marta con estas palabras. ¿Quién eres tú para criticarme? ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves a regañarme a mí? Él no le contestó, qué necia eres, Marta, qué tonta. Tú deberías de estar aquí como María, sentada, escuchándome. Él no le dijo eso. El Señor le habló con toda compasión, con toda paciencia, con todo amor. Y le dijo, realmente tu problema, ¿sabes cuál es, Marta? Y con mucho amor y ternura repitió, Marta, Marta. El problema es que estás afanada, tienes mucha ansiedad, muy perturbada con muchas cosas. Marta estaba muy preocupada con, ¿qué les voy a servir? Los platillos, la ensalada, la sopa, el postre, lo más importante, ¿verdad? La comida, el postre, ¿qué voy a dar de postre? De tomar, ¿qué les voy a de tomar? Ahora, hay que tomar en cuenta, hermanos, cuántas personas estaban ahí. Al leer la historia nos podemos imaginar a nuestro Señor Jesucristo, a María y a Marta, pero si leemos el contexto histórico, tenemos que tener en cuenta que además de nuestro Señor Jesucristo, estaba Lázaro, estaban los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos discípulos tenía nuestro Señor Jesucristo? 12 personas, más nuestro Señor Jesucristo, 13, más Lázaro, 14, más María, 15. Ahora, imagínense por unos momentos a Marta, ¿qué ha de haber pensado? ¿Dónde los voy a poner? ¿Dónde se van a acostar? ¿Qué voy a hacer? Y si se quedan para desayunar, ¿qué les voy a servir de desayuno? ¿Y dónde se van a bañar? ¿Qué voy a hacer? ¿El agua? Faltan tapetes para sentarse, no tengo yo. Y es en su afán de servirlos que Marta exagera en sus preparativos. Y esa exageración, ciertamente orgullosa, la llevó a preocuparse más, a sentirse sola, martirizada. Pero lo peor es que no disfruta la gran bendición de tener al Señor en su casa, así como María. Leemos en el último versículo 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahora, antes de notar las lecciones de este texto, quiero que noten el versículo 40 una vez más. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ahí la expresión, me deje servir sola, en el original la pudiéramos traducir, me ha dejado
para que yo sirva sola. La frase nos da a entender que María sí había ayudado, pero había dejado de ayudarla. Entonces, no es que María no había hecho nada, no es que María era una floja, ella ya había ayudado, pero Marta seguía trabajando, ahí sacudiendo más bien los tapetes, haciendo que las camas estuvieran bien derechitas, bien arregladas, bien bonitas, las plantas bien regadas. Pero María dejó eso para escuchar al Señor. Esa es la buena parte, por supuesto, la mejor opción en el momento, por supuesto. Los tapetes siempre iban a estar ahí. Las plantas no se iban a ir a ninguna parte, no se iban a morir si no les echaba esa extra agua. Pero el Señor sí se iba a ir. El Señor sí se iba a ir. Ella, María, quería aprovechar y pasar el tiempo con Él para escucharle. María reconoció la cosa realmente importante aquí, la cosa realmente necesaria. Lo más importante es que esté con el Señor para escuchar su palabra hoy. Y el Señor dijo, qué gran promesa, eso no le será quitada. Ella no tenía que ir a regar más plantas, ella no tenía que ir a arreglar más camas, ella no tenía que ir a barrer la banqueta. Ella seguiría allí escuchando las palabras de su amor. El Señor la ayudaría a mantener esa comunión con Él para siempre. Qué gran promesa tenemos aquí. Ahora, no está el versículo 43. No sabemos el final de la historia. ¿Qué creen que pasó a ustedes? Salió Marta. Sabía que no me ibas a escuchar. Se enojó Marta más. Ahí se la dicen, ustedes saben el caber que comen. ¿Alegó otra cosa? No. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que Marta dejó todo y se sentó a los pies de Cristo. Es por eso que cuando murió su hermano Lázaro, es ella la que sale corriendo a buscar al Señor y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Bien, terminemos con unas lecciones para nuestra vida diaria. Número 1. Aprendamos a escuchar la palabra de Cristo. Aprendamos a escuchar la palabra del Señor. La única cosa realmente necesaria en esta vida es que escuchemos al Señor. Créeme, por favor, créeme. A la hora de la muerte, todo lo demás de la vida va a ser secundario. Es más, va a ser basura. La comida, a la hora de la muerte no te va a consolar la comida, por más sabrosa que esté. De hecho, a la hora de la muerte no vas a tener ni hambre, no vas a querer ni comer. ¿Qué te va a consolar a lo último? Ahí va con tu mamá, mira los trofeos que ganaste, hijo. No quiero trofeos ahorita, no quiero verlos. Quiero algo que me consuele, tengo miedo a la muerte. Mira, hija, el closet, tus vestidos, qué lindos, mira, el de la quinceañera, mira, qué linda. No quiero ver los vestidos, ¿de qué me sirven? Yo quiero algo que me dé esperanza de vida eterna. Tengo miedo, mamá. Pero hijo, tú te graduaste de Harvard. Tienes el diploma ahí, mira tu maestría. ¿De qué te va a servir la educación? ¿De qué te van a servir los diplomas en ese día? No te van a servir de nada. La fama, la fama. Mira, hijo, ahí están los reporteros. Están tomando fotos de la casa. Quieren entrevistar. No quiero, sácalos de aquí. ¿Para qué quiero reporteros ahorita? Quiero una consolación, quiero una esperanza, algo que me quite este miedo, mamá. A la hora de la hora, lo único que va a consolarte a la hora de la muerte será recordar las palabras de su amor. Recordar el Evangelio, que no seremos condenados por Dios porque estamos en Cristo,
que a lo último Dios nos va a recibir por los méritos de Cristo, nada de nuestras obras, sino lo que Él hizo en la cruz, que Él vivió perfectamente. Nosotros no, pero Él sí vivió perfectamente. Y Él es nuestro mediador, nuestro representante, que murió por nuestros pecados. Eso es lo que te va a dar esperanza a lo último. Entonces, aprendamos a escuchar la palabra de Cristo. Esa es la única cosa realmente necesaria para esta vida. Pero número 2, también hay algo práctico aquí también. Sentémonos a los pies de Jesús, seamos sus discípulos, aprendamos de Él para vencer la ansiedad. La solución a nuestras ansiedades, a nuestros afanes, a lo último está en sentarnos a los pies de Cristo. Humildemente ser sus discípulos y escuchar qué tiene Él que decirnos en cuanto a nuestra vida o en cuanto a nuestra tragedia. María no estaba afanada. María no estaba turbada. ¿Por qué? Porque estaba a los pies de Cristo, escuchando las promesas de Dios. Nadie que está a los pies de Cristo puede estar turbado. ¿Por qué? Porque reconoce su omnipotencia. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aprendieron de la omnipotencia de Dios, de su amor, de su consuelo. Nadie que está a los pies de Jesús puede estar con esa ansiedad, en esa turbación. Entonces, aprendamos a escuchar su voz. Lee, escucha su palabra con humildad, con oración, con fe, con devoción. Y vamos a calmarnos así de esas ansiedades, esas turbaciones de la vida. Número 3. Controlemos los quehaceres para que nunca sean un obstáculo en nuestra comunión con Dios. Que los quehaceres no nos controlen a nosotros. Nosotros debemos de controlar a los quehaceres para que no interrumpan nuestra comunión con Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque cosas buenas, cosas legítimas, pueden interferir en el tiempo que tenemos con el Señor. Marta, ¿qué estaba haciendo Marta? ¿Estaba viendo las novelas emborrachándose ahí? ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta estaba en los quehaceres del hogar. Marta estaba sirviendo de alguna manera al Señor. Y el diablo es muy astuto, porque puede darnos muchos quehaceres, muchas responsabilidades, de tal manera, cosas buenas, que interrumpan nuestra comunión con el Señor. Ahora, el Señor no nos enseña en este pasaje a no hacer quehaceres. Por supuesto que no. No debemos descuidar nuestro trabajo, no debemos descuidar nuestros hijos, no debemos descuidar nuestra casa. Por supuesto que no. Hay que cumplir con esas responsabilidades. Tenemos que trabajar, pero no trabajemos de más. Organicemos bien nuestro tiempo, deleguemos, tengamos prioridades y sobre todo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, como dice el texto. Y una alerta especial aquí a ustedes que son cristianos. Ustedes y yo podemos estar muy ocupados sirviendo al Señor, pero descuidando al Señor. ¿Qué quiero decir? Pues que tengo que visitar a la hermana tal, que tengo que ir al coro, no, que ahora tengo que ir a limpiar la iglesia, y que ahora tengo que ver, y todas esas cosas el diablo las puede juntar y exagerar de tal manera que abandonamos al Señor, creyendo es que estoy sirviendo al Señor, yo estoy haciendo buenas cosas, pero a lo último descuidamos nuestra comunión con Dios. Mucho cuidado, hermanos cristianos, hermanas cristianas, con esto. Mucho cuidado. El diablo es muy astuto. Número 4. Oremos para que todas las mujeres de la iglesia sean Marías. No vino la hermana Marta Keckler, ¿verdad? ¿No hay otra Marta? Qué bueno. Oremos para que todas las mujeres de la iglesia sean Marías. Leí esto y me interesó este comentario, no me gustó. Alguien dijo, en la iglesia debe de haber mujeres como Marta, serviciales. Y en la iglesia también debe de haber mujeres como María, piadosas. Yo tacho eso no es verdad. Eso es falso. Todas las mujeres deben de ser como María. Todas las mujeres deben de ser piadosas.
Y a lo último, una mujer que pasa tiempo con el Señor va a ser servicial. Va a ser servicial. Porque la mujer piadosa siempre hace buenas obras. Y ciertamente yo no quiero ningún anciano de la iglesia, y nadie en la iglesia quiere a una mujer servicial, turbada, afanada y turbada. Nadie quiere a una persona así. Por supuesto que no. Y por cierto, jóvenes, aprovecho esto, jóvenes solteros. La piedad es el mejor adorno de una mujer. Escoge a una mujer que sabe pasar tiempo con el Señor. A lo mejor no es bonita, a lo mejor no es Miss Universo, a lo mejor no es una erudita. Es más, a lo mejor no sabe cocinar muy bien. Pero si sabe pasar tiempo con el Señor, eso es lo que tú quieres para tu vida. Esa es la ayuda idónea para ti. Y por supuesto, el pasaje lo podemos aplicar a los hombres también. Jóvenes. Escojan una mujer piadosa. Señoritas, escojan un hombre que sabe pasar el tiempo con el Señor. A lo mejor ese hombre es pobre. A lo mejor ese hombre es feo. A lo mejor ese hombre no tiene una maestría. Es más, ni se graduó de la preparatoria. Pero si es un hombre que sabe orar, es un hombre que sabe pasar tiempo con el Señor, ese hombre la va a amar a usted como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ese hombre va a saber cómo educar a sus hijos y se los va a ganar. Ese hombre te va a ayudar a la hora de la muerte, orando por ti. Eso es lo que tú quieres. Número 5. Consideremos, hermanos, de esta historia, que las cosas de esta vida son insignificantes en comparación con las espirituales. Las cosas de esta vida, los quehaceres, las responsabilidades, las tareas, los muebles, la cocina, todo lo demás son insignificantes en comparación con las espirituales. Las muchas cosas de esta vida realmente no valen la pena en comparación con la única cosa necesaria. Es por eso que hay un texto en la Biblia que dice el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad tiene promesa para esta vida y para la venidera. Por eso que nuestro Señor Jesucristo nos dice, haced tesoros en el cielo. Pongamos nuestros ojos en las cosas que valen de verdad, en las cosas de la eternidad. Número 6, en penúltimo lugar. Hermanos, no seamos orgullosos, obstinados, y pensemos que el Señor debe de hacer lo que nosotros consideramos mejor. Marta le dice, Señor, tú deberías decirle a María que me ayude. Eso es lo justo. Eso es lo mejor para todos ahorita. Que María me ayude ya. No. Eso no era lo mejor para todos. El Señor es mucho más sabio que nosotros. Sabe lo mejor para nosotros y para todos. Él sabe que se debe de hacer. Ahora, a lo mejor usted no habla como Marta y no piensa como Marta. Pero a lo mejor usted ha orado o inconscientemente su actitud es, si el Señor hiciera esto, o si el Señor me diera esto, o si mejor ora, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Señor, no mi voluntad, sino la tuya. En último lugar, escoge hoy la buena parte. Escoge hoy la buena parte. La única cosa realmente necesaria en la vida. Arrepiéntete si no has estado con Jesús. Arrepiéntete si nunca has estado a los pies con Cristo. Nunca le has escuchado y adorado como debes. Arrepiéntete, pero cree en sus palabras y tendrás vida eterna y comunión con Dios para siempre. Es una gran promesa la que le dio nuestro Señor Jesucristo a María. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Eso es lo mejor para los cristianos. La buena parte nunca se nos quita. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán. Yo les doy vida eterna, nunca perecerán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y San Pablo escribe en otro lugar, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
y en otro lugar. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.